nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludos del municipio de Santuario, oriente del departamento de Antioquia, a 1 hora y media de Medellín. Se dedican sobre todo al cultivo del aguacatejas. Nuestros compañeros periodistas Rocío Carrillo y Nelson Suaza siguen recorriendo las fincas de Colombia para llevarnos la mejor información de la finca de hoy. Bienvenidos al capítulo de hoy. Ya les contaremos sobre la curuba criolla, que tiene grandes rendimientos semanales y que se está implementando en muchos países de Sudamérica. Los detalles en la finca de hoy. En el municipio de Río Negro, oriente del departamento de Antioquia, les contaremos sobre la importancia de la renovación de los cafetales, de que se mantengan jóvenes por temas de productividad y rentabilidad. ¿Cómo se hace? Ya se los contamos. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Una de las variedades de la curuba es la curuba criolla, que permite un rendimiento semanal constante cultivándose en alturas entre 2.200 y 3.200 metros, con la capacidad de tolerar caídas en las temperaturas de hasta los -2 grados centígrados. Bueno, en el cultivo de la curuba pues estuvo una variedad que se llama curuba criolla. La potencialidad de esta curuba es que da un rinde casi diarios y no pasa cosecha. Ella se cultiva, se hace también la germinación por medio de la semilla de ella. Se embolsa, se siembra, también se hace infección de suelos. Se siembra el trazado de ellas de 2 metros entre surco, de mata a mata entre 10 y 12 metros. Para que se haga una cortina. La curuba es una planta que desde su plantación tarda aproximadamente entre 8 a 10 meses en la fertilización y en dar su primera cosecha, aunque esta no va a ser la más abundante. Para la cantidad de fruto como tal, para que sea una cosecha más grande, está en un promedio de 18 meses a 24 meses. Después de una cosecha o 2 cosechas es que ya viene la cosecha más grande, es que ya carga más, da más frutos. Pues en un promedio aquí son 100 matas, se puede estar cosechando entre 40 a 50 canastillas de 25 kilos. Ella dura dando esas todas las semanas por ahí unos de 3 a 4 meses seguidos. Pero esta variedad de curuba pues hablábamos de 40 a 50, en el promedio cuando está en floración eso se bajaría por ahí a 5 o 6 canastillas y vuelve y sigue la cosecha otra vez. Con el fin de que la planta se desarrolle sanamente y por lo tanto de fruto de mayor calidad, hacen uso de un tutorado, es decir, apoyándose en diversos materiales ayudan a que la planta se mantenga vertical y que de esta manera se mantenga erguida y alejada del suelo. El tutorado se hace en una altura de 3 metros a 2 metros y medio de altura, de entre horcón a horcón a 4 metros. Se le coloca una sola cuerda de alambre que sea algo gruesecito, entre calibre 10 y 12. La misma mata se inicia sola por el alambre y luego ya uno pues le va ayudando a subir los gajitos que se van cayendo, se los va uno ayudando a enredar para que se haga la cortina. Ese es el manejo de la curuba. Igualmente se debe tener cuidado con las posibles plagas o enfermedades que puedan atacar al cultivo, pues una vez un fruto desinfectado ya no tiene la posibilidad de ser salvado, sino que debe ser rápidamente identificado y desechado con el fin que no se infecten los cercanos. En la curuba lo que nos está atacando lo que es las flores es el trips y el ácaro, que esos son plagas bastante agresivas con la floración y también por los tallos, el barrenador que comienza por los cogollitos y empieza a regresar la matica a dormirla de para atrás. Esas 2 plagas. Y en enfermedades, lo que es la mancha, estas
pecas, que es bacterias. Entonces, también por eso todo lo malo se nos genera en los cultivos, por el cambio climático, mucho invierno, y entonces la nube hace que se dañe el fruto también. Una vez la fruta ya está lista para ser cosechada, los principales indicadores son el tamaño y los colores que ésta tenga, pues se prefiere recogerla cuando se vea entre verde y amarilla, ya que la fruta seguirá madurando en las canastas y así llegará en su punto ideal al consumidor. Como el Terminator o el exterminador de la porcicultura, puesto que aún no existe vacuna que lo detenga, define el médico veterinario, experto en sanidad animal y profesor de virología de la Universidad de Chile, a la peste porcina africana, virus mortal para los cerdos que desde 2021 ya hace presencia en República Dominicana y Haití. Para los dominicanos, por ejemplo, la enfermedad ha significado el sacrificio como medida de contención de más de 187.000 cerdos en solo 2 años, y sin embargo las pruebas en laboratorio aún se mantienen positivas por encima del 11%. Una vez que el virus ingresa a un país es muy difícil de controlarlo, provoca lo que se denomina una fiebre hemorrágica, es decir, el animal muere rápidamente a los 2 días de infectados, se ven de coloración con tonalidades rojizas por la presencia de la sangre en diferentes órganos, en riñones, en vaso. Hay reportes que indican que puede estar activo o viable por más de 2 años en la médula ósea, por ejemplo, de un hueso de algún jabalí muerto. Un cerdo enfermo se observa débil, con secreciones nasales y oculares, enrojecimiento de las orejas, hocico, cola, pecho, abdomen y extremidades. Pierde el apetito y manifiesta fiebre, vómito y diarrea. La enfermedad se transmite por el contacto directo entre animales enfermos y sanos. Sus secreciones contaminan también elementos como herramientas, vestimenta de trabajadores o visitantes, vehículos y otros objetos, incluso a los alimentos que se les suministran a los mismos cerdos. Una de las principales formas de transmisión es a través de la alimentación de los cerdos, tanto de traspáticos o industriales, con restos de alimento. Estos restos de alimento pueden ser vegetales, pero también cárnicos. Puede estar presente en las cecinas, en los embutidos, como el salame, jamón. En los productos cárnicos congelados y no cocidos, el virus permanece hasta por 2 años y en heces de los mismos cerdos hasta por 160 días. Los expertos aseguran que la enfermedad, que se propaga naturalmente a una velocidad de hasta 30 kilómetros por año, se transmite también a través de moscas y un ectoparásito muy popular. El virus ingresa a la garrapata y el virus es capaz de replicarse incluso dentro de ella. Estas especies también sobreviven fuera de los animales, pueden vivir en hoyos algún tiempo y de esa manera puede ser un vector de la enfermedad, es decir, en presencia de animales libres de la infección puede volver esta garrapata, infestar al animal negativo y le transmite de esa manera la infección. Las autoridades sanitarias son enfáticas en señalar que la peste porcina africana no representa ningún riesgo para la salud humana, pero sí afecta gravemente la economía y la seguridad alimentaria. No es una enfermedad que afecta a los humanos, por lo cual no hay riesgo en el consumo de carne porcina. Si ingresara la enfermedad por la mortalidad que tiene y la medida de gestión sanitaria, implica un alto impacto, en primer lugar para la producción, lo cual implica menos capacidad de abastecer de carne porcina a la población local. Si baja la capacidad de abastecer el mercado, el abastecimiento de la carne de cerdo local va a aumentar. Si se pierden exportaciones, va a haber escasez local, lo que implica que lo poco que haya va a ser más caro. Literalmente la prevención es la única vacuna. Los expertos recomiendan 4 medidas puntuales. La primera medida es tratar de tener a sus cerdos contenidos y que no anden libremente vagando en contacto con cerdos de otros productores o cerdos salvajes o jabalíes. En segundo lugar sería evitar la práctica de alimentación con basura doméstica aún de la propia casa. La basura es un vehículo muy importante del virus. Estamos hablando de todo tipo de residuos. Muchas veces se colecta residuos de un restaurante cercano, de panadería, de catering, de cualquier tipo. También eso se tiene que evitar porque no se sabe a fondo cierto que ese alimento no puede tener el virus. De tener que alimentar con residuos, se recomienda siempre hervirlos por lo menos durante 30 minutos y suministrar siempre agua limpia. Las otras medidas tienen que ver con la higiene, que empieza con el lavado de manos, ubicación de puntos de desinfección en las entradas de las porquerizas y esterilización de vehículos y todo elemento que tenga contacto con el entorno de los cerdos.
utilizar una ropa especial cuando se trabaja con los cerdos. Esa es una práctica que evita, si esa ropa él la utilizara para ir a visitar un vecino que tiene cerdos o otra granja, poder potencialmente vehiculizar el virus. Y la cuarta que podría decir es tratar de utilizar un calzado también especial. Cerdos nuevos que lleguen a la granja deben ser sometidos a cuarentena. De llegar a sospechar de la existencia de la enfermedad en su explotación, no se debe dudar ni un segundo en notificar al ICA, entidad que en Colombia se encarga también de controlar el ingreso desde otros países de cerdos o sus derivados cárnicos a través de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Renovar un cafetal es sinónimo de productividad y competitividad. Don Alirio Bedoya, caficultor del municipio El Retiro en Antioquia, lo sabe muy bien y por eso cada año sin falta renueva una parte de su cultivo, no solo para mitigar el ataque de plagas y enfermedades, sino para aumentar la producción. Uno lo tiene que hacer. Si quiere ser caficultor, lo tiene que hacer uno de obligado, porque el cafetal se van envejeciendo. Las pestes, pues, las enfermedades que llegan a los cafeteros, lo tiene que hacer uno, tiene que buscar variedades que sean resistentes a la roya, a muchas enfermedades que vienen. La renovación de cafetales es una apuesta, es una inversión que hacemos para el futuro. ¿Por qué? Porque la vida de un cafetal dependerá de su productividad, pero llega a un punto máximo. Y de ahí la productividad va bajando y finalmente va a llegar un momento en donde se va a ver mermar tanto que no va a ser negocio. La renovación puede ser por soca, haciendo una especie de poda a unos 30 centímetros del suelo, o por siembra, lo que implica erradicar y volver a cultivar. Se recomienda renovar todos aquellos árboles que tengan más de 5 años o que hayan sido afectados por plagas o enfermedades e incluir posteriormente nuevas variedades probadas. La roya se paloteaban mucho esos árboles, quedaban sin hojas del todo. Entonces iban a florecer y como se quedaban sin hojas, no podían florecer, no les quedaba nada. Ahora las variedades, como son más resistentes a las plagas y a las enfermedades, no les cae tantas pestes, tantas enfermedades. Entonces sí va a ser mucho mejor, va a dar más café. Para asegurar niveles altos de productividad e incluso mejorarlos, porque de la mano de Cenicafé, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, hay mucha investigación detrás de estas plantas y las plantas van mejorando cada vez, son resistentes a diferentes plagas e incrementan su nivel de productividad. Entonces, asegurando que los caficultores renueven sus cafetales, mantengan jóvenes los cultivos, pues aseguramos un futuro sostenible de la producción de café. Aquí, en la finca La Honda, don Alirio antes manejaba en su cultivo árboles de las variedades Bourbon, Caturro y Pajarito. Al renovar, hizo la sustitución con las variedades Castillo y 2000. Yo tengo alrededor por ahí de unos 13.000 árboles, más o menos. Yo empecé renovando a poquiticos, porque uno siempre le da como susto pues quedarse sin café, porque no se queda sin café y salió para afuera. Entonces empezamos renovando a poquitos, ya 2.000, 3.000 árboles, así sucesivamente, año por año. A veces hasta, al principio era 2 veces al año. Ya como ya le cogimos ventaja a la renovación, ya sí se está haciendo anual. La renovación es la clave de mantener la productividad. De la mano de Plan Nescafé, nosotros hemos logrado dar más de 65 millones de plantas, que son plantas probadas en un nivel mayor de productividad. Anteriormente en esta finca caficultora no se conocía de renovación, solo se soqueaba y se esperaba por nuevos brotes. Recolectaban entre 20 y 25 cargas de café de los 13.000 árboles del cultivo. Con las nuevas variedades se espera aumentar la producción incluso más del 40%. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué fruta es conocida por su color rojo intenso? A. Arándanos. B. Fresa. C. Granadilla. Pregunta:
¿Qué fruta es conocida por su color rojo intenso? A. Arándanos. B. Fresa. C. Granadilla. La respuesta correcta es la B. La fresa contiene un pigmento llamado antocianina que es responsable de su color rojo intenso y vibrante. Este pigmento no solo le da su característico color, sino que también tiene propiedades antioxidantes que protegen a la fruta de los daños causados por los radicales libres. Además, el color rojo de la fresa varía según la variedad, pero la mayoría de las fresas tiene un color rojo intenso y vibrante que las hace reconocibles en cualquier lugar. El Parque Tecnológico Ambiental Guayabal de Veolia, en norte de Santander, es el lugar donde se disponen los residuos de 21 municipios del departamento. Aproximadamente son 930 toneladas diarias que recibimos, 28.000, 29.000 toneladas al mes. Estamos a 16.3 kilómetros del centroeste de Cúcuta, en la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander. El parque se ha transformado en más que un relleno sanitario. El tratamiento que hacen con los subproductos que genera la descomposición de los residuos, como los lixiviados, que limpian a través de una planta de última tecnología, además de la descarbonización de todos sus procesos, ha permitido que ahora se logren desarrollar proyectos agrícolas y pecuarios. Es un parque que no solo maneja los residuos de disposición final que nos llegan, sino que tenemos proyectos ambientales en pro de la transformación ecológica. Por ejemplo, ahorita estamos en el área que es la granja. En esta granja tenemos patos, tenemos gansos, tenemos tortugas, tenemos mojarras, tenemos gallinas y otros pocos animales que son un bioindicador y nos sirve para saber que estamos haciendo las cosas bien, ya que todos esos animales no sufren ninguna afectación, sino muy por el contrario se están reproduciendo. La apicultura es otra actividad que se desarrolla en el parque, entendiendo que las abejas son animales sensibles a los tóxicos y que tienen un amplio radio de acción, son uno de los mayores bioindicadores de la correcta disposición de los residuos. En 81 metros cuadrados se manejan más de 10 colmenas con abejas de Castilla y anualmente se obtienen 10 litros de miel por panal. ¿Qué nos indica esto? Que todos nuestros vecinos pueden tener proyectos agrícolas, pueden tener producción de aves, de peces, de plantas, sin sufrir ninguna afectación. El parque tiene producción de mojarra, huerta, vivero de árboles y plantas ornamentales, producción de huevos de gallina negra que se reparten entre el personal del parque. La granja y la huerta están a escasos 9 metros de donde comienza el vaso norte, a donde anteriormente llegaban todos los residuos. Tenemos convenios con diferentes organizaciones y con diferentes entidades públicas en las cuales donamos las plantas para revegetalizar y arborizar zonas que han sido afectadas. Nosotros aquí tenemos nuestro vivero con más de 5.000 unidades con los que podemos acceder a todas las peticiones o dar cumplimiento a todas las peticiones de colegios, universidades. En la huerta producen de manera orgánica frutas como maracuyá, papaya, guanábana y otros productos como la auyama, cebolla junca, cilantro, yuca y ají. En el Parque Guayabal se desarrolla cualquier tipo de especie vegetal y animal sin ningún tipo de afectación, debido a la responsabilidad ambiental en la disposición final de los residuos. Ubicada en Villanueva, departamento de La Guajira, la finca Villa del Sol es reconocida en la zona por la calidad y cantidad de canal entregadas en los cerdos que ceba, animales que superan hasta en 8 kilos de peso y se tardan mes y medio menos en estar listos para el sacrificio si se comparan con los estándares comerciales. El primer desafío de su propietario está en el manejo que hace de las condiciones climáticas. Sí, acá en Villanueva, La Guajira, pues el tema es complicado, pero acá en la finca contamos con buena arborización, buenas zonas boscosas y eso pues ayuda a que las temperaturas tan altas que se manejan en la región pues reduzcan bastante. Hice el experimento y puse un termómetro y a cuestión de mediodía, 12 del mediodía, temperatura 38 grados normal,
allá hubo una temperatura de 26, 27 grados, gracias a los bosques, a las zonas boscosas, porque donde en ese caso no entra ningún rayo de sol, obviamente pues el ambiente mejora mucho. Y es ventaja para este tema porcícola. Las porquerizas, tanto de ceba como de preceba, están cubiertas por árboles nativos y tienen encerramientos propios para garantizar que las enfermedades de otros animales no lleguen a los cerdos, animales cuya genética es resultado de la inseminación con semen PIC37 en cerdas Camburoc, cruces en los que la hembra, que posee 75% de las características maternas y 25% de las características de carne, logra en promedio 13 cerdos por camada. Allá en el área de maternidad, los lechones cuando nacen, aproximadamente en el día número 6 de nacido, ellos comienzan a comer un concentrado, ¿sí? Su primer concentrado. Obviamente ellos allá consumen la leche que produce la cerda y consumen su primer alimento a partir del 6º día aproximadamente. A los 21 días destetan y llegan a esta área de preceba. Acá en preceba dura aproximadamente entre 6 y 7 semanas. Antes de llegar a la preceba, es decir, en el momento mismo del destete, los lechones son vacunados contra micoplasma, bacteria que causa enfermedades respiratorias, y contra circovirus, inflamación multisistémica que genera fallas reproductivas e impide la ganancia de peso. La mayor inversión en la fase de preceba sería en alimento. En el área de preceba, un cerdo de 6 kilos por medio, llevarlo a 25 kilos por medio me cuesta aproximadamente 105.000 pesos en la parte de nutrición, que es el porcentaje de costo más alto que hay en la porcicultura. Y obviamente tiene un precio de venta hoy de 355.000 pesos lechón, precio lechón. Tanto en la preceba como la ceba, es decir, cuando el cerdo pesa entre los 25 y los 113 kilos, el agua y el concentrado permanecen siempre a voluntad. 24 horas el cerdo pues dispone de alimento y de agua. En la parte de alimentación, obviamente contamos en esa área con comederos automáticos también, bebederos automáticos, que nos garantiza pues una mejor labor y pues más rapidez en el sostenimiento de esos cerdos. Tenemos un pozo artesano, un pozo taladrado profundamente, es un pozo de 35 litros por segundo, la cual pues sacamos el agua y la depositamos en un hidrosilo aproximadamente de 30.000 litros. ¿Sí? Aquí obviamente contamos con buena calidad de agua. El agua que consumimos nosotros es la misma agua que consumen los cerdos. Es una agua 98% de potabilidad. La suma de las 4 variables que son el trabajo genético, la mano de obra calificada, el trabajo sanitario y por supuesto el nutricional generan unos rendimientos de 113 kilos de peso de los animales cuando estos cumplen los 4.8 meses. En el caso de la ceba, contamos con un alimento de alta genética, son alimentos que son medicados y la cual pues no hemos tenido la necesidad de desparasitar o vitaminar a los cerdos. Ese alimento pues nos ayuda mucho a que no haya pues esa población de moscas, ¿sí? Inclusive la parte de olor es muy reducido y pues son ventajas que tiene el alimento. A final del ciclo y cuando el cerdo ya está listo para el sacrificio, nuestro entrevistado asegura haber invertido hasta 560.000 pesos únicamente en el concentrado que reciben diariamente como alimentación cada animal. El precio de venta por individuo es de aproximadamente 1.073.000 pesos. Al regreso, veremos cómo algunos ganaderos aprovechan los servicios ambientales de ecosistemas de bosques y los ven como sus aliados productivos. Y hablaremos con los creadores de una máscara que ayuda a reducir las emisiones de gases en ganadería. Nos explican las ventajas de utilizar esta tecnología. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Les vamos a contar la historia de un ganadero que ve en los árboles, en los bosques, los principales aliados para sus animales en climas muy complejos. Ha tenido muchos beneficios. ¿De qué se trata? Ya se los contamos en este programa. En Antioquia, un grupo de investigadores desarrollaron una máscara para medir la respiración de las vacas y así saber todo el tema de la producción del metano, del gas metano. Todos los detalles en este programa. Nuestro equipo periodístico de la finca de hoy llegó hasta el norte de Santander para conocer la producción de fresas que casi siempre se implementa de manera química. Nuestra compañera periodista Rocío Carrillo tiene todos los detalles al respecto.
Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Como sus principales aliados en el sostenimiento de los rendimientos productivos a pesar de las sequías tan comunes entre los meses de diciembre a abril en el municipio de Villanueva, Guajira, considera Luis Peralta a los árboles. Asegura que las zonas boscosas que existen en su predio disminuyen hasta en 15 grados la temperatura ambiental de su hato. Y cometemos el error de acabar los bosques por tener más pasto, de los cuales que el pasto solamente lo tenemos en épocas de invierno. Y en época de verano pues eso escasea. Aquí tengo muchas zonas boscosas, en las cuales la más grande, una de las más grandes que tengo es de aproximadamente 5 hectáreas. ¿Sí? Esa zona es una zona donde la temperatura baja mucho. En esta época de que aquí en esta zona las temperaturas son de 40, 42 grados, en esas zonas baja mucho, baja temperaturas a 30, 27. Sí, es un aire acondicionado pues, natural que tenemos ahí. Trabajar de la mano del medio ambiente desde ese punto de vista ha sido muy ventajoso para estos ganados. Y la naturaleza es muy sabia y entre más bosque para esos tiempos de crisis, pues nos va a favorecer. Indica el propietario de la finca Villa del Sol que los árboles inciden directamente sobre los rendimientos de leche y carne en sus animales, no dejándolos disminuir, especialmente durante las épocas críticas. La carga animal está en 3 cabezas por hectárea. Sí, si le hacemos un pesaje de leche son vacas promedio de 8 litros. Si hacemos el trabajo completo con la producción de carne, obviamente vamos a tener desteto de 10 meses, por lo menos de 240 kilos, 280 kilos, dependiendo pues el alto manejo que la madre le aporte a su hijo. Mientras muchos ganaderos de la zona tienen que suplementar durante las temporadas de sequía, Luis asegura que sus animales viven estrictamente de pasto, agua y sal y ocasionalmente les suministra palmiste o semillas de algodón, especialmente a las vacas previas a inseminar, que necesitan obviamente una mejor condición corporal. Los trabajos frecuentes de la finca comprenden sembrar árboles y administrar los que ya están. Aquí la finca la tenemos toda dividida con cerca eléctrica. Tenemos aproximadamente potreros promedios de 1 hectárea, de media hectárea, de 2 hectáreas máximo. ¿Sí? Todo está dividido. Pues en las épocas de invierno aprovechamos pues, el sistema de rotación y contamos con buenas pasturas acá. En épocas de verano, que es que aquí contamos con mucha arbolización de algarrobillo, sí, el conocido campano, contamos con guásimo, contamos con trupilla. Y pues en el tema crítico, en el tema de verano, pues la naturaleza es muy sabia y nos brinda pues esa ventaja de que los animales aprovechen esa cosecha de frutos. Acá los bosques son considerados también como banco de proteína, al igual que los árboles, los forrajes también requieren de administración. Aquí lo que predomina es el ánglito y la quicuyina y hemos sembrado pastos guinea como Tanzania y Mombasa. En época de invierno aquí son abundantes. Yo tengo 10 años aproximadamente que no fumigo, ¿sí? Solamente hago mantenimiento cuando requiero de guadañas y pues obviamente pues retiro lo que no necesito, pero la arbolización que me crece acá en este medio, obviamente la selecciono, elijo y la voy dejando, ¿sí? El ganado pues se va a sentir confortable, ¿sí? Y va a tener un mejor manejo. El establecimiento de los bosques permitió también que nuestro entrevistado mejorara la genética de los animales. Antes trabajaba con el denominado ganado 7 colores. Hoy habla de rusticidad y habilidad materna del cruce Simmental por Brahman. La raza Simbra es una raza 5/8 Simmental, 3/8 Cebú. Esa parte de Simmental pues le aporta mucho a la mansedumbre y por los sistemas que tenemos de divisiones y de corrales pues ayuda mucho a que el ganado pues esté quieto. Hacemos un control de desparasito con levamisol, ¿sí? Tratamos tenemos rato que no implementamos las ivermectinas por el tema ambiental, estamos desparasitando con levamisol, obviamente hacemos un control de vitamina A en el tema de verano y un control de complejo B en temas de invierno en su momento. Las mayores dificultades que se presentan en las ganaderías de la zona tienen que ver con el control de mosca y garrapatas, aspecto que según nuestro entrevistado es mucho más sencillo en su predio gracias también al microclima que ha logrado con los árboles.
Llegamos hasta el municipio El Retiro en el oriente antioqueño, una región en la que hay 11.000 hectáreas sembradas de café y que aporta alrededor del 15% del grano que se produce en todo Antioquia. En El Retiro visitamos la finca La Honda, un predio en el que se siembra café de manera responsable con el ambiente, apuntándole a la reforestación. En el cultivo del café hay zonas que por sus condiciones ambientales requieren que el cultivo sea acompañado por árboles que le sirvan como sombrío, ¿cierto? Porque digamos que son localidades que el verano les pega muy fuerte, localidades digamos donde hay un riesgo de la cosecha por el tema de clima. Entonces en esos lugares estamos implementando con los cafeteros herramientas del paisaje que les permitan digamos que sortear esas dificultades de clima que vienen periódicamente a través de la siembra de árboles y que las cosechas cafeteras pues no se vean digamos disminuidas o afectadas en su calidad por los efectos del clima. Hay una iniciativa que lo llamamos Bosques del Mañana y eso es una iniciativa de agricultura regenerativa que significa devolverle a la tierra y al ecosistema lo que tomamos. Y la siembra de árboles, en nuestro caso tenemos un objetivo de 7.5 millones en Colombia, es clave para mantener el ecosistema, porque un árbol no solamente significa absorción de emisiones de carbono, pero también significa que da un balance al ecosistema en los cafetales. Además son especies nativas, quiere decir que hacen una armonía en estos ecosistemas y mantenemos biodiversidad. Sembrar árboles en los cafetales genera ciertos servicios ambientales, como la producción de oxígeno, el reciclaje de nutrientes en el suelo y la creación de un efecto regulador del ciclo hídrico para evitar que se sedimenten las cuencas. Los árboles digamos que nos sacan nutrientes de un poco más abajo de lo que llegan las raíces del café y lo ponen a disposición del cafetal a través de toda esa biomasa de la hojarasca que van digamos mudando y van colocando un poco más al servicio digamos de esa materia orgánica que necesita el cultivo del café. Volvemos a nutrir los suelos y eso es muy importante para los cafetales. De hecho, los análisis de suelo ayudan a los caficultores a entender qué necesita el suelo y los árboles acompañan a este ecosistema para mantenerlo vivo, para mantenerlo nutrido e incluso tienen muchos fines. Pueden ser sombra para los cafetales, pueden también ser cercos naturales y otras más. Si los cultivos de café están rodeados por árboles, se controlan los efectos de vendavales o lluvias. Las especies arbóreas forman una barrera rompevientos y funcionan como freno para los arrastres que generan las lluvias sobre el terreno, evitando que haya erosión y estabilizando el suelo, siendo beneficioso sobre todo para aquellos territorios de suelos frágiles. Tenemos una meta para el 2030 de la siembra de 7.5 millones de árboles en Colombia. A la fecha del año pasado hicimos ya 685,000. Este año la meta es ir más de 1,5 millones de árboles, es decir, que al final del 2023 vamos a haber sembrado más de 2 millones de árboles en 3 regiones de Colombia, que son Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda. El 80% de estos árboles van a estar aquí en Antioquia, en esta región. Los árboles no solo protegen al cultivo de café de los rayos solares directos, sino que además ayudan a mantener esas capas de agua que se acumulan en la profundidad del suelo. Docente de la Universidad Nacional Sede Medellín junto a su grupo de investigadores, Héctor Jairo Correa asegura con esta máscara que monitorea la respiración de los bovinos estará haciendo su aporte para que Colombia cumpla el compromiso firmado junto a otros 150 países en la Cumbre Anual de Cambio Climático de 2021, donde la meta establecida fue reducir hasta en un 30% las emisiones de gas metano para el año 2030. La herramienta cobra importancia, puesto que según los investigadores, las mediciones del gas al que se le atribuye gran responsabilidad del calentamiento global se realizan subjetivamente bajo estimaciones e intuición. El método que más se utiliza en la actualidad para animales en pastoreo a nivel mundial es un método basado en un gas también de efecto invernadero trazador que se llama el hexafluoruro de azufre. Este es un gas que tiene una capacidad de efecto invernadero que es casi 24.000 veces más alto que el CO2, mientras que el metano se estima que es de aproximadamente 28 veces.
Y además, digamos que el montaje de la técnica es un poco compleja, es bastante dispendiosa, es costosa. Eso nos llevó entonces finalmente al prototipo de una máscara espirométrica que nos permite no solamente en estos momentos medir el metano que emiten los animales, sino medir otros parámetros que son bastante importantes para la ganadería a nivel nacional y mundial, y que hasta donde nosotros conocemos no existe, digamos, un equipo que tenga las mismas características. Según el investigador, esta máscara mide el aire que exhala la vaca cada 300 milisegundos, capturándolo en unas bolsas mediante una bomba peristáltica. El prototipo de medidor les ha permitido confirmar curiosidades como que las emisiones de metano se incrementan al finalizar el día, cada que hay ingesta de alimento y cuando hay mayor consumo de fibra, lo que también daría mayor exactitud si se compara con los métodos de medición actuales. No tenemos, digamos, valores de referencia, excepto algunos trabajos que se han hecho también aquí en Antioquia, con una metodología que se llama la cámara respiratoria, pero son animales que están en una cámara, no están en pastoreo. Los valores, por supuesto, pues son inferiores cuando se comparan, por ejemplo, con la cámara respiratoria, porque ahí se mide absolutamente todo. El metano que se elimina vía exhalaciones, vía aeróptos, vía oral y vía anal. Con el invento, los investigadores de la Universidad Nacional aseguran que se tendrán cifras más exactas y no como sucede ahora, que se estima que una vaca puede producir entre 69 y 119 kilogramos de metano por año, cifras por las que a la ganadería se le responsabiliza el 64% de todas las emisiones del metano. Hasta el momento yo podría decir que mucha de esa información es muy especulativa, es la verdad. Hasta que no tengamos datos objetivos, es muy difícil realmente poder asegurar ese tipo de asuntos. Es probable que haya momentos en que esto suba en un rango por entre 550 y 800. Y luego pueden haber momentos de 250 a 300. Aquí él lo hizo a los 8 minutos 26 segundos en que se le colocó la máscara y fue aproximadamente 670 partes por millón. En promedio, lo que hemos encontrado es que la concentración de metano está alrededor de 450, 600 partes por millón. Otra de las curiosidades hallada con la máscara es que las vacas que pastorean en la estación agraria Paysandú, lugar ubicado en el corregimiento de Santa Elena y donde se realiza principalmente la investigación, presentan frecuencias respiratorias mucho menores que si estuvieran pastando en otras latitudes de Antioquia. Aunque la máscara está aún en desarrollo, se calcula que comercialmente podría tener un costo de 1.500.000 pesos y con ella se podrían establecer básicamente parámetros de alimentación, de manera tal que la fermentación entérica o ruminal disminuya internamente la producción del metano. Tendrían que ver con recomendaciones sobre el manejo de los pastos, si utiliza el pasto A o el pasto B, el tipo de fertilización, la cual los animales van a pastorear, qué tan intenso es el pastoreo. Por ejemplo, tipo de suplementación, tipo de materias primas que se utilizan para elaborar los alimentos, los suplementos, los aditivos que se le incluyen. La máscara captura hasta 5.000 datos en apenas 15 minutos. Técnicamente, las disminuciones del metano no solo son ganancia para el medio ambiente, sino para los mismos animales, puesto que el gas les representa a ellos una pérdida de energía bruta o desgaste energético de hasta el 12%. Así es, muy buenos días, los saludo desde la finca Plazuelas en el municipio de Pamplona, norte de Santander. Aunque muchos agricultores pueden pensar que sacar fresa orgánica es una tarea muy difícil de lograr, en esta finca lo hicieron. Veamos cómo es el manejo que llevan con este cultivo que ya lleva 1 año y medio de implementado. Esta fresa llegó ya siendo una fresa de segunda, ¿no? Al inicio pues se sembró muy normalito, le puso materia orgánica y se pusieron las planticas, se pusieron los estolones. Hasta hace, digamos, 2 meses es que hemos estado como juiciosos ya haciendo un implemento, ¿no? Una implementación de las medidas orgánicas. El manejo orgánico inició con la utilización de microorganismos. Poco a poco y con varias investigaciones que hicieron de la mano con la Universidad de Pamplona, fueron modificando los productos a utilizar. Y nos dimos cuenta que habían unos productos que funcionaban mejor. Entonces dentro de esos productos encontramos el caldo de rizófera, los MM y M6. Entonces son más bien inóculos microbianos.
El M6 más bien es un controlador de plagas. El caldo de rizósfera es un líquido preparado con microorganismos que están presentes en la zona que rodea la raíz de las plantas. Lo aplican directamente a la tierra y funciona como desinfectante y abono orgánico, mejorando las condiciones del suelo y su fertilidad. Se hace la siembra, se preparan las terrazas, así como ven acá en curva a nivel, se ara, se traza con el agronivel, se ponen los puntos, se trae la planta, se le hace una desinfección con caldo de rizósfera. Se siembra y de una vez se inyecta caldo de rizósfera. Después de la inyección de caldo de rizósfera, pues se comienza a poner nutrientes, digamos biofósforo, para que comience a generar raíces. La planta de fresa demanda altas cantidades de potasio, por eso semanalmente están aplicando el nutriente. El M6, que es un biofertilizante orgánico a base de microorganismos eficientes, se aplica semanalmente o cada 15 días para prevenir enfermedades. Digamos que aquí uno de los problemas básicos es como los pájaros, ¿no? Ellos como por el hecho de que son orgánicos, pues vienen mucho a picotear, ¿no? Y algo de babosas. Eso es lo que hemos tenido el problema. Lo que nosotros hacemos es ponerle materia orgánica. Semanalmente le ponemos los nutrientes que se vayan requiriendo, digamos potasio, fósforo, calcio. Estos productores no esperan a que la enfermedad aparezca. Cuando llegan las temporadas de cambios de clima, van aplicando los controladores de plagas y enfermedades, además de hacer los deshierves manuales constantes. Durante todo el proceso, que dura más o menos por ahí 3 meses levantando la planta, vamos poniendo diferentes nutrientes, elementos menores, para que la planta vaya cogiendo fuerza. Y cuando cumple por ahí, digamos 2 meses y medio, que ella ya comienza a hacer la floración, comenzamos a poner la cobertura, que es este pastico seco que vemos ahí. La planta de fresa expresa todo su potencial a los 6 meses de sembrada. Digamos ahorita en invierno, nosotros casi no hemos tenido problemas con enfermedades, entonces nos podemos dar cuenta de que han adquirido resistencia. Con el manejo orgánico, estos productores esperan extender la vida productiva de la planta al menos a unos 4 años. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere cada mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto.